Bueno, voy a continuar. Entonces teníamos, bueno, los circuitos, tenemos las leyes de Kirchhoff. Nada más les voy a hacer como una mención, aquí, teórica, ¿verdad? Vean, las leyes de Kirchhoff, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos, Profe, pero eso lo está considerando para desarrollo o no. no, esto puede venir en la parte de teoría. Ahí sí, marque con X. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, yo puedo tener un circuito más algo como así. Puchica, quedó feo eso. No sabe, quedó muy feo. A ver. Entonces pueden tener algo como así. No, de nuevo, que va, estoy mal para dibujar con esto. Bueno, voy a ponerles el ejemplo mejor de una vez. Que va, no pude con la dibujada. Bueno, las leyes de Kirchhoff van a ser dos. Vamos a tener la primera ley que nos habla que las sumas de corrientes que entran en un nodo, en una unión, que también se le llama nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión. Entonces, por ejemplo, eso lo vimos, o lo vemos, por ejemplo, en un circuito en paralelo. Por ejemplo, ustedes tienen ese punto ahí, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener, qué sé yo, entonces entra una corriente por acá, después viene una corriente como por acá, ¿verdad? Entrando. Entonces, por ejemplo, vean, aquí al nodo entran rojo y negro. ¿Y qué sale? Sale azul, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir la primera ley de Kirchhoff? Por ejemplo, y lo que me va a decir a mí es que pongámosle, ahí, la I1 más la I2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I3, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que entra al nodo es igual a lo que sale. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Y después tenemos otra que se llama la ley de las mallas. La malla es un concepto, o sea, voy a cambiar el color. La malla es un concepto que nos indica lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan ahí, por ejemplo, esa caja, ¿verdad? Vamos a dibujarle ahí como unas resistencias, a ver cómo nos va. Ay, de nuevo. Por ejemplo, y ustedes tienen por aquí una resistencia, pongamos aquí una resistencia, pongámosle por aquí otra, y por acá le ponemos otra. ¿Sí? Entonces, digamos, el concepto de malla, lo que me dice a mí es lo siguiente. Por ejemplo, yo tuviese aquí una fuente. Entonces, lo que me dice a mí es lo siguiente. Bueno, a eso le llama lazo también a esto aquí. Entonces, por ejemplo, ven que ustedes vienen por acá. Entonces, bueno, yo aquí tengo una fuente y tengo tres resistencias. ¿Sí?
Entonces vean que, por ejemplo, bueno, yo hago aquí un recorrido. O sea, ven que yo aquí hago un recorrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo salgo de aquí, salgo de la fuente, me topo primero a esa resistencia, me topo a esta otra, me topo a esta otra y vuelvo acá. Entonces, ven, este circulito que yo hago aquí así, se llama un lazo o una malla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ven, aquí, por ejemplo, yo tengo que aquí tengo una fuente. La fuente es eh, esa, esta de acá, ¿verdad? Representada con esa letra griega, epsilon. Entonces vean que esta fuente es la que me da la energía, ¿sí? La que da energía a esta rama del circuito, por decirlo de alguna forma. Entonces por acá, ¿verdad? Tenemos que eso es sí, por decirlo así, como un voltaje de entrada. Pero vean que yo me voy topando a estos elementos resistivos. Estos lo que hacen es, por ejemplo, esta me entrega la diferencia potencial, pero estos consumen, ¿verdad? Entonces por aquí yo voy a tener que la corriente multiplicado por el IR4, perdón, le puse 4 no 3 menos el IR2, 3 digo, menos el IR1, ¿verdad? Entonces eso es igual a cero. Entonces al fin y al cabo, la ley de Mayes, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? Por decirlo así, es una forma de decir, si usted tuviese aquí dos fuentes, entonces de un lado usted pone como las fuentes y el otro lado pone los voltajes de las resistencias que están en esa malla. Sí, más o menos, ¿se entiende o no? Sí, señor. Sí, pero como les digo, eso más, manéjelo así como más teórico. Eh, entonces, bueno, las famosas leyes de Kirchhoff son, aquí están representadas. Entonces, vean, ¿dónde se utilizan estas leyes? Esas leyes las vamos a utilizar en circuitos. Por ejemplo, cuando yo ya tengo dos fuentes, tengo que usar mallas, ¿sí? Porque no puedo simplificar el circuito a una resistencia y no puedo simplificar digamos, usted no, la simplificación que vimos hace un momento solo aplica cuando hay una fuente. Ya cuando hay dos fuentes ya no pueden. O sea, si el circuito ustedes no lo pueden simplificar a una sola fuente y una sola resistencia, entonces hay que usar Kirchhoff. Igual digamos, leyes de Kirchhoff, ustedes las pueden usar por ejemplo, en los circuitos en serie en paralelo. Ustedes pueden usar leyes de Kirchhoff ahí. Pero no es muy recomendable porque la verdad es que hay formas como más sencillas de hacer eso. Entonces, básicamente sería como utilizar, no sé, un cañón para matar una mosca. Ya, o sea, uno se reserva ya usar leyes de Kirchhoff para circuitos más complicados, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, si quieren hagamos acá unos cuantos circuitos. Ok, entonces vamos a ver. Voy a poner aquí pizarra mejor para que me quede más cómodo. Entonces, bueno, tal vez veamos el 2812, ¿verdad? A ver, es más pequeño.
A ver si lo puedo ver. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, pasó aquí. Ok, entonces dice que encuentre la resistencia equivalente del circuito que aparece en la figura 2812. Entonces, ¿cómo empezarían ustedes? Vean, aquí lo voy a señalar, porque, digamos, no lo puedo marcar porque tengo la pizarra aquí puesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en estos puntos que están aquí, este y este, ¿verdad? ¿Sí? Eh, digamos, aquí es donde yo aplicaría, como por decirlo así, una diferencia potencial. Aquí es donde entraría, digamos, una fuente entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, esa fuente alimentaría el circuito. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo empezar a simplificar ese circuito? Disculpe, pero no veo nada de lo que está haciendo. Todo está en blanco. Ah, es que todo está... Ah, es que sí es el problema, ya vi. Sí, ya vi que es el problema. Si pongo la pizarra, no puedo ponerlo. Bueno, voy a hacer aquí unas cuantas anotaciones, nada más. Por ejemplo, aquí iría la fuente de voltaje, aquí, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo simplificarían ustedes este circuito? ¿Cómo empezarían? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo llevar este arreglo de resistencias a hacer una sola resistencia? Primero sumar las que son en línea, Eh, en serie, perdón, y sí, después ir resolviendo las que vienen en paralelo. algo así. Por ejemplo, Ujú. vean aquí, si ustedes agarran estas tres de acá, o sea, vean que estas tres pasan la misma corriente. Entonces, estas están en serie. Ya, entonces eso es como una rama. Después vean que esta aquí está sola, ¿verdad? Sí. Ujú. Y esta de acá está sola también. ¿Por qué? Porque vean que aquí hay una bifurcación. O sea, aquí hay digamos, veanlo así como por pasos de corriente, ¿verdad? Entonces vean que por aquí pasa una corriente, pero aquí se divide, ¿sí? Se divide entre este verde y estos rojos. Por estos rojos pasa la misma corriente. Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Entonces lo primero que uno haría es como agarrar estos tres y hacerlos uno solo, ¿sí? Entonces, si hacemos estos tres uno solo, ¿cómo me quedaría? 1 más 3 más 2 son 6, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacer algo aquí. Voy a tachar esto. Voy a ponerles aquí como una caja negra, como para decir, chao. Y esta de acá va a ser de 6 ohms. Sí. Siguiente paso, ¿cuál sería? Tienen que sumar 6 y 3 El otro. en paralelo, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a borrarle Es la aquí, 9. porque esa no es la resistencia esa no es la resistencia equivalente. Pongámosle, Circuito 1, resistencia 1, resistencia 2. bueno, sí, pongámosle R1 a esta, R2 aquí, R3. Pongámosle R456, porque vea que eso eran tres resistencias sumadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, digamos, yo aquí puedo sacar como una resistencia 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Aunque la notación es un poco fea, pero es que son muchas resistencias. Es igual a Entonces, 6. eso sería 1 entre 3 más 1 entre 6, elevado a la menos 1.
¿Cuánto es eso? 2 es Sí, 2. Y ya después lo que sería la resistencia equivalente, sí, sería 4 más 2, 8, ¿verdad? Sí, Sí, porque están en circuito, en serie hay que sumarlas. ya estaría en serie, sí. Entonces, esa sería la resistencia equivalente. Ahora, si yo llegara y le pusiera aquí a ustedes una fuente de, sí, pongámosle 100 volts, aquí, yo les pongo aquí a ustedes 100 volts. ¿Cuánto creen ustedes que sería la corriente que entrega esa fuente? La corriente que me va a entregar la fuente, o sea, ¿cuánta corriente saldría de ahí? ¿Qué aplican? 100 por 8. 100 por 8. Vea, ahí ustedes tienen que aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Sí, se Porque aplica ley de Ohm y se divide entonces 8 el entre 6. voltaje entre los ohms. Ajá. ujú. O sea, ahí tienen que aplicar ley de Ohm porque entonces ustedes tienen 100 volts es igual a la I por la R equivalente que vimos que era 8 ohms. Ujú. Sí, son 12.5. ¿Sí? Ujú. Entonces esa es la corriente que entrega, ¿verdad? El circuito. Transferir. Ahora, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, voy a borrar este toquecillo. Digamos que yo venga a ustedes y les pido, ¿cuánto sería la diferencia potencial aquí sobre esta resistencia? 8. 8 y medio. Potencial. 8 y medio. ¿Cómo encontraría yo esa diferencia potencial? Mm, Sería 8, 4. Bueno, so, y, digamos, si hay algún obstáculo para que no pueda ir o así, no se vaya a entrar ni a enojar, porque tal vez sea así. Aquí vea, aquí es pura ley de Ohm. O sea, ustedes vienen por acá. Si ustedes quieren encontrar cuánto es la diferencia potencial, aquí ustedes lo que necesitan es, por ejemplo, voltaje en la de 4 ohms. ¿Cuánto es la corriente que pasa por ahí y cuánto es la resistencia? Entonces ustedes saben que por aquí van a pasar 12,5 amperes multiplicado por 4, y eso sería 50 volts. 8 y medio. ¿Ah? Serían 50 volts, ¿verdad? Sí. Ahora, habíamos dicho que este era de 6, ¿verdad? Pero cuando se combinaba con esto de aquí, yo tenía como como que por un momento podemos quitar toda esta parte del circuito, ¿verdad? Y me queda aquí que este es de 2 ohms. ¿Sí? Y este es de 2 ohms. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia potencial en este resistor? ¿En este cuánto sería? 25 cada uno. Sí, serían 25 en cada uno.
Pero digamos, ya este de 2 ohms, ese de 2 ohms, ¿qué era? Baja el volumen. Ese de 2 ohms es esa de 3 y esta que habíamos dicho que valía 6, ¿verdad? Suponiendo que todavía esto aquí no lo De había. 8. Ah, entonces estamos con que aquí son 50, aquí son 25, ¿verdad? Y aquí son 25, ¿sí? Entonces, esta estaba, o sea, este 3 y este 6 me hacen aquel 2. Ese 2 estaba a 25, pero eso era como, es que van a decir, ustedes aquí lo que hacen es como primero simplificar el circuito, encontrar la resistencia equivalente y encontrar la corriente que entrega la fuente. Y después de eso tienen como que volver a abrir el circuito, por decirlo de alguna forma. 50. Ah, no. No. Esta diferencia potencial en este de 3 y este de 6 va a ser igual. 25 cada uno. Porque están en paralelo, acuérdense. ¿Sí me siguen o no? 25 cada uno, entonces. Sí, porque están en paralelo. Ujú. Ujú. Amor, vaya listándose para que no apenas termine. Estoy haciendo eso ahorita. 75. Sería 75, ¿no? Que tengo que listar. ¿Sí me siguen? Ujú. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo 25 y en cada uno. Si yo quisiera encontrar cuánta es la corriente que pasa por aquí, digamos, y por aquí, ¿cómo creen ustedes que se calcula eso? Otra vez, ley de Ohm. 25 volts es igual a la corriente multiplicado por 3 ohms. 25 volts es igual a la corriente multiplicada por 6 ohms. Entonces, a partir de acá, yo puedo saber cuántas son las corrientes que pasan por acá y por acá. Ya. Otra vez, ¿qué es? V igual I por R. V igual I por R. Ya. Entonces vean que en esta parte de circuitos básicamente es saber las reglas de cómo jugar. Que si está en serie, que si está en paralelo, que por dónde empiezo a simplificar, que la resistencia equivalente, que la corriente, y después vean que es como devolverse otra vez y utilizar ley de Ohm un montón de veces. Lo que ustedes tienen que saber es como, ¿qué me están preguntando? Ah, mira, aquí la diferencia potencial es igual. Sí, pero eso otro no. Entonces eso es lo que tienen que tener así como claro. Sí, Tienen que tener col. perdón. 8, 3, 5. Bueno, vamos a ver si. Hagamos este sí, pero como más rápido. Resistencia equivalente aquí, ¿cómo hacemos? ¿Qué sumarían primero? 1 más 6 más 2. No. Ah, Vea que en serie. la corriente se divide aquí. Serían 3 ohms, Sí, porque es en serie. primero sería este y este. Sí, 3 ohms, 3. Y el siguiente es un paralelo. Sí, después sería 6 y 3, ¿cuánto es?
Dos, Este no ¿verdad? sería, bueno, este sería, esos no son paralelos, profesor. Perdón. Ese 6 y 3 ya no serían paralelos. Sí, ya esos son en paralelo. Ok, entonces sería un tercio más un sexto elevado a la menos 1. Sí, eso da 2. ¿Pero? Eso da 2. Ok. Ujú. Entonces sería tener un 2 simplificado ese circuito. Sí, entonces ya me quedaría 4, 2 y 3. Pero vean que ya ahí sí pasa la misma corriente, ¿verdad? Entonces sí estamos, Ajá. ya ahí sí se 4 puede. más 3 sería 11. Sí, 4 más 3 son. Sí, 11. No, 4 y 2 son Ah, 6. bueno, Y sería 3 son 10 9. entonces. 4. Ah, bueno, ese quedarían 2, ¿verdad? Más 3 serían 9. Sí, serían 9. Ok. Ujú. Ok. Y el voltaje sería 100. No, no. Aquí nada más estábamos simplificando resistencias. Ok. Entonces la resistencia equivalente sería 9. Eh, sí, la resistencia equivalente sería 9. Ok. ¿Y por qué dice 2 puntos ¿A dónde? respuesta? No, Dice, tener la resistencia equivalente circuito vamos que a se ver, no, eso muestra en está esta, raro. 1 y 2 son. digamos, 6 Ah, no. Ah, que no sumamos el 1. Ya vi lo que fallamos. Sí. Es 1 más, Es que la serían fuente se 3. pone acá, vean. La fuente se pone aquí. Sí, de ahí es donde empieza. Sí, entonces en realidad, digamos, vea que aquí viene 1 una más corriente 2 por más 3. acá. O sea, en realidad esos tres estaban en paralelo. Ujú. Eso fue lo que pasó. Es que yo no vi eso ahí, se me chispoteó. Entonces sería 3, bueno, esta sí me queda de 2, pero esas 3 ya sí están en paralelo. Porque aquí, digamos, no comparten corriente. Aquí hay una división. Sí, ya eso ya no comparten corriente. Eh, Ujú. bueno, esos ejemplos de aquí sí son como aplicar ley de Ohm. Por ejemplo, cuando les hablan de resistencia interna, es simplemente sumar una resistencia más, cosas así, ¿verdad? Pero por acá había otro recomendado. Puchica, ahí no pude nunca. Ah, no, es que esta es la última ya. Según yo había traído otro ahí, pero. em, y hagamos a ver, en estos 10 minutos. Dice que determina la corriente total y la corriente que pasa por cada resistor de la figura. Entonces, vean, aquí tenemos, La fuente pues. sí, dice que estos son 24, ¿verdad? Pero vean que aquí hay una resistencia pequeñita, ¿verdad? Ujú. 0,4. O sea, ustedes eso lo toman como si fuera una resistencia más dentro del sistema.
Ujú. Dice que la R1 vale 6, R2 vale 3, R3 vale 1 y R4 vale 2. ¿Sí? Entonces empezamos a simplificar. ¿Por dónde empezaríamos? Mm, Vea, les doy un consejo. El R1 y el R2. Sí. sí. Vea, les voy a dar un consejo. Uno por lo general empieza, por ejemplo, si yo Donde aquí tengo, empieza, si yo aquí tengo la fuente, donde empieza la fuente de poder. yo empiezo de acá para allá. O sea, como que yo empiezo como buscando hacia la fuente. Ve, por ejemplo, aquí yo tengo la fuente conectada aquí, entonces yo empiezo para acá. Sí. Doctor, En este caso, vea que yo disculpe, aquí tengo la fuente, entonces más bien yo empiezo de izquierda a derecha. profesor, y no era que uno empezaba del lado positivo de la fuente, porque ellos tienen un positivo y un negativo. Bueno, No no, es que uno eso, empieza del positivo. eh, no, eso, no, digamos, para simplificar, eso no tiene así como mayor importancia, ¿verdad? O sea, yo lo estoy diciendo aquí como en el sentido de simplificar el circuito. O sea, que uno siempre empieza Ujú. como de lo más, ya, lo más largo hacia la fuente. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, no, 6 y 3 ya lo hemos hecho en paralelo un montón de veces. Paralelo. Me Ujú. queda un circuito, me Dos. queda de 2, ¿verdad? No le voy a Ujú. poner los ohms porque, para ahorrarme trazos ahí. Después, el de 3, ¿cuánto vale? Dijimos que 1, ¿verdad? Ujú. Sería dos, Y por acá tengo este de 4 un tercio. y por acá tengo la fuente. Ujú. Aquí hay una resistencia de chiquitilla, ¿verdad? Entonces, bueno, 2 y 1 me hacen 3, ¿verdad? Porque hay que estar en serie. ¿Sabe que cuando yo ya junto estos dos, ya me queda en serie con este, que me hace 3? ¿Sí? Ujú. Ujú. Entonces ya después Pero me queda este de aquí 3 y me queda este de acá dos. de 2, Queda en ¿verdad? paralelo. Da 1.2. Y queda en paralelo, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto queda este? 1.2. Sí, Sí. 3 por 2, 6, 6 entre 5, sí, como 1.2. Entonces después les va a quedar esa de 1.2, ¿verdad? Pero vean que por aquí teníamos una resistencia, ¿verdad? De 0,4, ¿verdad? Entonces quería 1.6. Sí, queda 1.6. La resistencia equivalente va a ser 1,6. Sí, ahora sí, Ujú. la corriente que Ajá, entrega la fuente, es 24. Ujú. ¿Qué sería 15? ¿ah? La corriente sería, La corriente, sería corriente total, corriente que pasa por cada di no, 15, 24, 24 entre 15. sí, sería 15. Ujú. O sea, la corriente que me está entregando a mí aquí Es 15. sería 15 amperios. Entonces, por ejemplo, no, vean, aquí yo estoy entregando 15 amperios, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia potencial aquí entonces? ¿Cuánto es la diferencia potencial aquí y acá?
15 por 1.2, ¿cuánto es? 8. Sería 18. Sí, 18, ¿verdad? 18. Entonces el resto sería 6. Para llegar a los 24. Sí, sí, sería. Y 6. La otra. Por ejemplo, aquí sería 6 volts, ¿verdad? Y después, acuérdense, pues, si juntamos todas estas, entonces aquí yo tendría, aquí voy a hacer como que esto no existe primero, ¿verdad? Esto se fue, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría que eso sería 18, 18, ¿verdad? Pero esos 18 lo formaban ¿qué? ¿Se acuerda que lo formaban? Una de 2 y una de 3, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿a cuánta diferencia potencial están esas dos resistencias, la de 2 y la de 3, si están en paralelo? La 2 y la de 3. La 2 es así. Si están en paralelo, por ejemplo, acuérdense que esa resistencia era una de 3 De y una de 3, 2, claro. ¿sí? Ujú. Entonces ya ustedes saben, La de 2 creo que queda en 7.2, no. no, Y pero la de 3, no, la diferencia potencial aquí son 18. ajá. Esa es la diferencia potencial. Ahora, la corriente que pasa por aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Qué hay que aplicar acá? Ley de Ohm. Los 18 y 18 volts es igual a la corriente que pasa por ahí, 4 por 24. 2 ohms, ¿verdad? Ujú. O sea, por ahí van a pasar 9 amperios. O sea, por esta rama de aquí van a pasar 9 amperios. Por esta rama de acá van a pasar 18 entre 3, 6. 6 amperios, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo, como ir abriendo el circuito y estamos. Bueno, me queda un minuto. Entonces, si quieren, vea, me voy a conectar unos 10 minutos como para ver si tienen dudas y eso, ¿les parece? Ok. Ok, entonces voy a cerrar y vuelvo a entrar.